Dios en la palabra en su palabra nos compara con diversas cosas. Con diversas cosas nos compara el Señor a cada uno de nosotros. Entre esas cosas que nos compara a los seres humanos es con árboles. La Biblia dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. También dice, y en la casa seré como árbol plantado en la casa del Señor. Siempre, por lo general, mira usted que el Señor nos compara con árboles. En el principio, en el huerto del Edén, Jesús era el árbol de la vida. Le dijo, puedes comer de todos estos árboles menos del árbol. No puedes comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. A los impíos, la Biblia los compara con hierba. Dice la Biblia que hoy son y mañana no son. Y mañana son cortados. Y así sucesivamente usted mira en la palabra cómo nos compara con árboles. En esta mañana yo quiero hablarle desde la parte científica. Estuve investigando un poquito acerca de los árboles. Y en el área científica hay 4 tipos de árboles. Y me pareció muy curioso eso. 4 tipos de árboles. Y yo quiero que usted lo mire, porque yo creo que también en la iglesia pueden haber 4 tipos de árboles o 4 tipos de personas. Y yo quiero que más o menos nos identifiquemos. Por ejemplo, científicamente hablando, el primer tipo de árbol es el árbol de hoja, no sé cómo se pronuncia, pero dice árboles de hoja caduca. ¿Caduca o caduca? Caduca debe ser. ¿Cuáles son ese tipo de árboles? Y aquí le tengo una foto. Ese es el tipo de árboles de estos. Los árboles de hoja caduca se caracterizan por ser aquellos que pierden sus hojas durante muchos meses del año. No tienen hojas, pero tienen una particularidad, que sí son árboles firmes, pero no tienen hojas. Pero al no tener hojas, no dan fruto. ¿Sí? No dan fruto. Esos son un tipo de... Yo pensaba que estos árboles eran en algunos meses que no tenían hojas, pero no. Hay ese tipo de árboles que no tienen hojas, ¿sí? Y que no tienen fruto, por ende. Esos son el primer tipo de árboles. El segundo tipo de árboles son árboles de hoja perenne. Así se llaman. ¿Cuáles son estos? Los árboles de hoja perenne son los que mantienen muy frondosos, hablando de hojas, durante todo el año, como estos, mírenlos. Son muy frondosos, con muchas hojas, pero no tienen fruto. Pero a la vista son muy frondosos, tienen muchas hojas, pero no dan ningún beneficio al ser humano, quizás la madera, y dan una buena sombra, y bueno, pero no dan fruto. Así puede ser que en la iglesia hayan estos 2 tipos de árboles, los que no dan, están firmes, pero no dan ni hojas, no dan ni el saludo. O pueden ser el segundo tipo de árbol, que son muy frondosos, son cristianos muy visibles, pero no dan fruto. ¿Sí? El tercer tipo de árboles son los árboles frutales. ¿A cuánto les gustan esos árboles? ¿A cuánto les gustan esos árboles? Mírenlos, aquí hay un ejemplo. Mire, los árboles frutales son los que están firmes, tienen bastantes hojas, pero también dan fruto. Esos árboles nos dan un beneficio a nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y nosotros como cristianos somos llamados a ser árboles que damos fruto abundante. En la iglesia debemos dar fruto abundante. En la familia debemos dar fruto. Como cristianos en casa ya debimos haber empezado a dar fruto, y frutos buenos. El cuarto tipo de árboles que existen son los árboles ornamentales. ¿Cuáles son esos árboles? Estos. Esos árboles que adornan la casa.
Esos árboles que usted coloca en el rincón de la casa como para que la embellezca un poquito, pero que no dan fruto. ¿O sí dan fruto? No, no dan fruto. Solamente son de adorno. Y así pueden haber cristianos dentro de la iglesia del Señor. Cristianos de adorno, pero que no dan fruto. Solamente llegan a sentarse a la iglesia, pero no dan fruto. Y se los mira bien bonitos, bien bañaditos, bien cambiaditos, mejor dicho, maquilladitos, pero no dan fruto. Y puedes decir, ay, pero qué bonitos, pastor. Sí, muy bonitos. Pero el Señor pide que nosotros seamos cristianos, que demos fruto, y fruto abundante. Eso usted debe tenerlo en claro. Entonces, esos son los 4 tipos de árboles que hay en la naturaleza. Y poniéndonos a pensar en qué tipo de árbol es usted aquí en la iglesia. ¿Qué tipo de árbol es aquí en la iglesia? Yo oro para que en esta casa seamos árboles frutales. Árboles que demos fruto y fruto en abundancia. Porque como complicado que solamente seamos árboles de lujo, cristianos de lujo. Sí, que allá afuera sí, soy cristiano, pero solo de nombre porque no estamos dando fruto. Y ahí hay problemas. Por ello quiero que me acompañen esta mañana para predicar a 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. ¿Cuál es la característica de estos 4 árboles? La característica de estos 4 árboles es que todos 4 están firmes. ¿Están qué? Firmes. O sea, nada los mueve. Son grandes, son fuertes. Nada los mueve. Mire 1 Corintios 15, 57 y 58 dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener victoria? ¿Cuántos quieren tener victoria? Todos. ¿Por medio de quién obtenemos victoria? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted quiere tener victoria en su casa? ¿Usted quiere tener victoria en sus negocios? ¿En su familia? Sí. Ahora mire el 58. Así que, hermanos míos amados de las brisas, mire lo que dice aquí: estad firmes y constantes. ¿Cómo debemos estar? Aquí la palabra nos habla de algo más. El Señor no solo quiere que usted permanezca firme, el Señor quiere que también permanezcamos constantes. Y mire lo que dice a continuación: creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo 58 nos expresa algo muy importante para nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo le dice a los corintios, y el Espíritu Santo hablando a la iglesia, que es necesario que como cristianos estemos firmes, constantes y creciendo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuáles son? Firmes, constantes y creciendo. Creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, de este versículo vamos a tomar esas 3 palabras claves que el Señor Jesús nos enseña aquí: firmeza, constancia y crecimiento. Eso es sumamente importante en la vida cristiana. Por eso este mensaje se llama 3 palabras claves en la vida de un cristiano. 3 palabras claves en la vida de un cristiano. ¿Cuáles son? Firmeza, constancia y crecimiento. Si esas palabras están presentes en nuestra vida, vamos a ser cristianos victoriosos. Vamos a ser cristianos que vamos a dar fruto y fruto abundante. Si esas 3 palabras están en nuestra vida, usted va a ver la respuesta en su casa, en su familia y en todo lo que haga. Pero siempre y cuando estén esas 3 palabras en nuestra vida. Si esas 3 palabras están en nuestra vida, vamos a poder enfrentar cualquier situación que se levante en nuestra casa. Vamos a poder enfrentar la tentación y no vamos a sucumbir ante ella.
Vamos a poder enfrentar los problemas, las angustias y tener victoria en medio de ello. Pero siempre y cuando esas 3 palabras estén en nuestra vida y las pongamos por obra. Eso le escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Así que analicemos cada una de esas 3 palabras por medio de la Biblia, por medio de la palabra del Señor. Vamos a analizar cada una de ellas. Así que, primero, ¿cuál es la primera palabra? Firmeza. Para eso vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice esta palabra con respecto a la firmeza. Dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y la qué? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Según el diccionario, la palabra firmeza, mire lo que significa. La palabra firmeza, dícese de una persona que es estable y no se mueve ante nada. Esa es la palabra firmeza. ¿Cuántas personas aquí son firmes? Hola, poquitos, pocos. ¿Cuántos son firmes? Firmes en una decisión, firmes en que voy a estar acá, firmes en que esto y lo otro. Firmes. ¿Dios quiere personas? La firmeza de un árbol no está en sus hojas, la firmeza de un árbol está en sus raíces. ¿Sí o no? Si un árbol tiene buenas raíces, ese árbol permanece firme. Pero si un árbol no tiene buenas raíces, pues cualquier viento lo derriba. Por ejemplo, la firmeza de una casa, como les decía en la mañana, ¿en qué está? En sus columnas. ¿Sí? La firmeza de una casa está en sus columnas. O sea, esta casa está cimentada en estas columnas, por eso no hemos podido quitarlas. Porque si las quitamos, pues nos va todo encima, ¿verdad? Porque esta casa se cimienta, pero no solamente en estas, sino que esta casa está cimentada, estas columnas tuvieron que haber sido hacia abajo, hubieron que haber cavado para colocar unas buenas columnas. Entonces, si usted analiza un poquito, eso nos permite comprender que, pastor, que la firmeza no es algo que se ve. ¿La firmeza qué? O sea, la firmeza no es algo visible. La firmeza comienza en el secreto. La firmeza de un cristiano está en su búsqueda de Dios. La firmeza suya, usted no va a estar firme como cristiano con el solo hecho de venir a la iglesia, no. El solo hecho de venir a la iglesia a congregarnos no nos da firmeza. Aquí simplemente se les da consejos para que usted los ponga en práctica en la casa. La firmeza de un cristiano comienza a verse cuando usted comienza a cerrar la puerta de su habitación y cierra la puerta y comienza a buscar a Dios en el secreto. Ahí usted comienza a tener firmeza como cristiano. Ahí comienza a tener raíces. La firmeza de un cristiano empieza en el secreto, en lo oculto, cuando usted comienza a darle lugar a la palabra en su casa. Muchas veces nosotros queremos traer a toda nuestra familia a la iglesia y eso está bien, pero el verdadero sentido de la iglesia es llevar la iglesia a la casa. Que en casa usted comience a tener tiempos de oración, tiempos de palabra, que en casa usted levante el altar familiar, que en casa usted tenga sus momentos de comunión con Dios, porque eso nos va a permitir permanecer firmes en tiempos difíciles. Entonces, mira a la persona que tiene a su lado, ¿qué tal? ¿Firme? ¿Firme o lo mira como más o menos? No, pues. Entonces, mire que para yo tener buenas raíces, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
de vuestra fe en Cristo. Es comenzar a buscar a Dios en mi casa. Es comenzar a darle lugar a Dios en mi casa, comenzarle a dar lugar a su palabra y comenzar a dedicar tiempo para que entonces yo pueda estar firme. Algunas personas me las encuentro en la calle y me dicen, personas que ya no vienen a la iglesia, me dicen, no, pastor, ¿cómo está? Y le digo, no le he visto en la iglesia. No, pastor, ya no he ido, pero sí estoy orando. Y yo digo, mentiroso. Porque si estuviera orando, lo primero que Dios le dijera fuera, congrégate. Es lo primero que le dijera si estuviera orando. Se lo aseguro. No, si estoy orando, pues yo estoy leyendo la Biblia todos los días. Mentiroso. Yo no digo nada, pero... Porque una persona que está bien firme, sabe y es dirigida por Dios en todo lo que hace. Eso es súper importante. O sea, la firmeza de nuestra vida está en decidir plantarnos en Cristo Jesús. Debemos decidir plantarnos en Él y no movernos, obviamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos estar cimentados, debemos estar plantados sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Mire lo que dice Lucas 6, 47 al 48. Lucas 6, 47 al 48. Usted ya conoce esa escritura, pero leámosla. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire lo que dice. Semejante es al hombre que al edificar una casa, repita esas dos palabras que siguen. ¿Qué dice? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mire eso. O sea, nosotros debemos estar fundamentados. Nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en Cristo. Su vida cristiana no debe estar fundamentada en el esposo o en la esposa. ¿Por qué ya no vino? No, es que mi esposo dejó de ir, yo también, pastor. Su vida cristiana no debe estar fundamentada en otra persona. No, su vida cristiana debe estar cimentada en Cristo. Eso es sumamente importante. Y me gustan esas dos palabras, cavó y ahondó, hasta encontrar tierra firme. Usted debe cavar, ahondar en la palabra del Señor, escudriñar en la oración, escudriñar en la Biblia. ¿Para qué? Para que usted esté bien firme y nada lo mueva. ¿Dice amén? Eso es súper importante. Para permanecer firmes. Entonces, en primer lugar, debemos estar cimentados sobre la roca, puestos los ojos en Jesús. Así dice la palabra. En segundo lugar, nosotros debemos estar cimentados en la iglesia. ¿Usted debe estar qué? En la iglesia. Usted debe estar firme en la iglesia. Usted debe estar firme en un lugar donde pueda sentarse y ser aconsejado con los buenos consejos de la palabra de Dios, donde podamos deleitarnos en su palabra, donde podamos alabar al Señor, pero debe decidir estar firme. ¿Cuántos anhelan ser firmes? O sea, un árbol no puede fructificar si no echa raíces. ¿Usted me está entendiendo? No podemos fructificar si no echamos raíces y no nos plantamos. Eso es sumamente importante. Nosotros debemos tomar la decisión en nuestro corazón de decir, me voy a firmar y voy a echar raíces y voy a dar fruto. ¿Cuántos anhelan dar fruto? Yo anhelo dar fruto. En tercer lugar, ¿en qué debemos afirmarnos? Usted debe estar firme en la doctrina. ¿En qué? En la doctrina. Efesios 4:4, mire lo que dice.
Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Escuche bien, usted tiene que mantenerse firme en la sana doctrina de Cristo. O sea, usted debe estar firme en la doctrina en la cual ha sido enseñado. Tenemos que estar firmes en la sana doctrina, no en doctrinas de hombres, no dejándonos llevar por nuevas revelaciones o por nuevas verdades, no dejándonos llevar por enseñanzas atractivas. Porque hoy en día hay mucha enseñanza atractiva, pero que no va de acuerdo a la palabra. Usted debe estar firme en la doctrina. Pastor, ¿y cuál es la doctrina? Yo le decía en la mañana, aunque me sentí como, a ratos me sentí como, ¿cómo que sería? Pero en la mañana, porque quizás algunos pregunten y digan, pastor, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿En qué creemos? ¿Ah? Pues creemos en muchas cosas, no solamente creemos en Dios. No solamente creemos en Dios. Para que usted tenga claridad de en qué creemos como cristianos, si usted fue buen católico, ¿usted fue buen católico? Bueno, yo también. Si usted fue buen católico, entonces usted se aprendió el credo, ¿verdad? Porque el credo en realidad no es de la Iglesia Católica. El credo, en un concilio de la Iglesia cristiana, surgió el credo. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber muchas doctrinas en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Entonces se reunieron y sacaron el famoso credo. Pero el credo en realidad es nuestra doctrina. ¿Sí se acuerdan del credo? A ver, ¿qué dice? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No, espere. Espere. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Alguien cree en eso? Esa es nuestra doctrina, ¿verdad? Luego creo en su Hijo, en su único Hijo. ¿Alguien cree en el Hijo? Jesucristo. Luego, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Alguien cree en eso? Esa es nuestra doctrina, ¿sí? Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Usted cree en eso? Es doctrina. Luego, ¿qué sigue? Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Usted cree en eso? Sí. Luego, ¿qué sigue? Creo en la Santa Iglesia, no católica. El verdadero credo dice, creo en la Santa Iglesia, ya que el otro pedacito se lo agregaron. Porque si usted busca en internet el credo es, creo en la Santa Iglesia, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? En la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Mire, que ahí está nuestra doctrina. Si usted no sabía cuál era su doctrina, ahí están todos los puntos doctrinales en los que creemos nosotros como cristianos. Y usted debe estar firme en la doctrina. Porque cualquiera le puede venir a golpear a la casa y decirle, ¿usted sabe cómo se llama Dios? No, dice usted. Y yo, vea, se llama así. Y el Espíritu Santo no es una persona. Por ahí decía, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Y nos saltamos ese pedazo. Pero si usted no está bien cimentado, cualquier persona puede venir a confundirlo. Por eso, bendito Dios que pertenecemos a una iglesia ordenada, que tiene escuelas bíblicas, una iglesia en donde usted puede seguir avanzando día tras día en el conocimiento de la doctrina bíblica. ¿Dice amén? Por eso el café con Jesús que hacemos todos los lunes. Ese café con Jesús ha sido algo espectacular. La verdad que he quedado muy contento con esa estrategia del café con Jesús, porque el día lunes a las 7 de la noche llegan
mucha gente nueva. Y es más, han venido gente que no han venido a la iglesia, pero que vienen al café. Y que estaban buscando iglesia. Y que estaban buscando dónde congregarse. Y comenzaron a venir. Y eso me ha parecido súper espectacular porque nos sentamos con un café y comienzan a preguntar. Comienzan a preguntar de doctrina, pero pastor esto, pero ¿por qué en esa iglesia esto? Pero ¿por qué lo otro? Pero ¿por qué? Y eso ha sido algo súper, súper interesante. Por eso, si usted aún no ha ido al Café con Jesús, si usted todavía no ha ido a las escuelas bíblicas, le animo para que lo haga. ¿Por qué, pastor? Porque en medio de esos tiempos tan peligrosos, donde se inventan tantas cosas, donde hay tantas filosofías, ideologías, usted debe estar firme en la doctrina. ¿Dice amén? Firme en la doctrina, porque si no está firme, cualquier persona lo puede confundir. Cualquier persona lo puede venir a desviar de la verdad. Entonces, es súper importante que usted entienda que debemos estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Firmes en Cristo, porque estamos teniendo tiempos tan difíciles en las redes, en la televisión, donde si usted no está firme lo embolatan y usted entonces le dicen a usted, haz un pacto, envía 50,000 pesos y vas a recibir tu milagro, y usted va, porque no está usted bien fundamentado, porque usted no conoce bien la palabra, y entonces comienza a hacer un resto de cosas que no son. Entonces debemos estar firmes en la doctrina. Lo segundo que el apóstol Pablo le habla a los corintios que debemos estar firmes, ¿sí? Constantes. Diga conmigo, constantes. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. No solamente el Señor nos está haciendo un llamado a la firmeza, no. Porque los 4 tipos de árboles que miramos al principio, todos estaban firmes. El problema es que todos 4 no daban fruto. Dios no solamente nos llama a la firmeza, sino que también nos llama a la constancia. ¿Por qué, pastor? Porque una de las debilidades o una de las, ¿qué se podrá decir? Una de los, ¿qué? Dificultades nuestras es que no somos constantes. Es que fallamos en cuanto a la constancia. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes deben ser firmes, pero también constantes. Según el diccionario, la palabra constancia es perseverancia. Perseverancia en lo que usted ha decidido, perseverancia en los propósitos, perseverancia en las acciones. Si la aplicamos a nuestra vida cristiana, o sea, si usted ha decidido seguir a Cristo, sígalo, cueste lo que cueste y venga lo que venga. ¿Cuántos han decidido aquí seguir a Cristo? Si usted ha decidido, ahora sea constante en esa búsqueda, sea constante en seguirlo, sea constante en seguir adelante día tras día. El cristiano constante no se desanima ante las críticas, porque le tengo noticias, lo van a criticar. Pero el cristiano constante no se desanima, sigue adelante día tras día. El apóstol Pablo, cuando conoció de Cristo, comenzó a predicar y comenzaron a criticarlo. Porque mire lo que dice Hechos 9 del 20 al 22, se lo leo rápidamente. Enseguida, está hablando de Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire lo que comenzó a hacer Pablo, a predicar. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Mire lo que decían. Decían, espéreme.
No me coloque ese. Mire lo que decían. ¿No es este el que asesinaba cristianos? Velo, y ahora que es que cristiano. A usted también lo van a criticar. De usted también van a hablar. Pero ese que es que ahora en la iglesia, velo, el hecho el santurrón. ¿No? Y van a comenzarlo a criticar. Y eso pasó con Pablo. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso tiene que hacer usted. Usted tiene que esforzarse mucho por seguir adelante con Cristo, por seguir perseverando en Cristo y no desmayar y no flaquear. Y eso es algo que debe guardar usted en el corazón. Pablo se esforzaba más, aunque todo el mundo lo criticaba, aunque los mismos discípulos se demoraron 2 años en recibirlo, porque le tenían miedo. Decían, ¿qué va a ser? Que es que ese Pablo si andaba matándonos, ¿qué va a ser que se convirtió? Está actuando para venir a matarnos. Y 2 años no le permitieron a Pablo reunirse con los discípulos. ¿Usted se imagina eso? Siendo rechazado. Pero Pablo más se esforzaba por predicar de Cristo. Y la noticia es que van a hablar de ti por seguir a Cristo. Pero tú tienes que ser constante. ¿Dice amén? Tienes que ser perseverante. El cristiano constante no depende de sus emociones. El cristiano constante no depende de que hoy amanecí bien, por eso voy a ir, hoy amanecí mal, por eso no voy a ir. No. El cristiano constante depende de su amor a Dios y de su fe en Cristo. De eso depende. El cristiano constante reconoce que hay un precio que uno debe pagar por seguir a Cristo. Yo les decía en la mañana, muchos dicen que la salvación es gratis. Pues Cristo pagó por nosotros. Para nosotros pudiera ser gratis, pero en realidad sí hay un precio que pagar. El cristiano constante entiende que hay que pagar un precio, que hay que matar la carne, usted hoy pagó un precio. Estaba lloviendo. Más fácil era quedarse viendo cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí o no? Más fácil. Pero tuvo que pagar un precio y venir a recibir palabra. O sea, la vida cristiana y el cristiano constante entiende eso. El cristiano constante sigue adelante. Lucas 14 del 27 al 30, mira lo que dice, y usted ya lo ha leído muchas veces. Mira lo que dice el 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿El que no lleva qué? ¿Y eso qué significa? Eso significa muerte. Eso significa sacrificio. El que no lleva su cruz, dice, el que no está dispuesto a sacrificarse por la vida cristiana, no puede ser mi discípulo. O sea, la vida cristiana es de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, de que aunque no salieron las cosas como quería, pero yo voy a seguir adelante. Aunque Dios no me respondió como quería, pero voy a seguir adelante. Porque mire este versículo, ¿con qué lo relaciona el Señor Jesús? Mire, siga el 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, queriendo edificar qué? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué el Señor relaciona al que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, y si no la toma, pues no es mi discípulo? ¿Por qué lo relaciona con esto? Porque en realidad esta porción de la Biblia está diciendo, hey, el que quiera ser cristiano primero tiene que sentarse y calcular los costos. Y calcular que va a ser una vida de sacrificio. Y calcular que va a ser una vida de matar la carne. Y calcular que va a ser una vida, no va a ser una vida fácil. ¿Quién dijo que la vida cristiana era una vida fácil? La vida cristiana es una vida de bendiciones, pero una vida difícil. Dígame si no. Una vida de muerte constante. Si alguien le predicó a usted que la vida cristiana era una vida fácil, no es verdad. El Señor Jesús dice, primero siéntese, si va a seguirme, primero siéntese y calcule el precio.
y calcule los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Duro eso, ¿no? A ver si tiene lo que necesita. De lo contrario, pues, porque mire lo que sigue diciendo, mire. No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, no sea que después que haya dicho que sí, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Qué buen consejo, ¿no? Señor Jesús dice, mira, si vas a seguirme, primero siéntate a ver si vas a poder cumplir con mis exigencias. Si decides que no, pues bueno. Pero si decides que sí, hazlo, pero hazlo bien. No que hoy sí y mañana no, porque después se van a burlar de ti. O sea, el Señor nos quiere librar de una burla de los demás. Porque tú pues dices sí al Señor y vienes a la iglesia y empiezas, pero luego dices no, mejor no, y te pierdes un mes. Y no eres constante. Y te pierdes 2 meses de la iglesia. Y entonces allá en casa dicen, no, es que... Y entonces tú vas a ser una piedra de tropiezo para ellos también. Y todos los que vean eso, comiencen a hacer burla. Por eso es que Dios nos llama a ser constantes. Constantes en la vida cristiana. Constantes en la oración. Constantes en la búsqueda de Dios en su palabra. Constantes. Porque así vas a ver la bendición de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Solo así. El cristiano constante se congrega con constancia en su iglesia. ¿Qué cosa? Hebreos 10:25, mire lo que dice, usted ya lo ha leído muchas veces. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, como algunos inconstantes tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No deja. El inconstante deja de congregarse. Lastimosamente muchos cristianos son firmes en declararse cristianos. Son firmes en declararse miembros de una iglesia, pero no son constantes a la hora de congregarse. El apóstol Pablo le está diciendo, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Mi esposa me comentaba de una pregunta que le hicieron a un pastor en estos días. Y la pregunta que le hicieron al pastor es: pastor, me tocó venirme a un pueblo y la única iglesia de sana doctrina queda a 2 horas de mi casa. Entonces, la pregunta de esta persona era: pastor, ¿será de ir a 2 horas de mi casa o será que me congrego en alguna iglesia de aquí que quede cerca, aunque no sea de muy buena doctrina? ¿Usted qué piensa? Le preguntaron al pastor. Entonces él contestó de una manera chévere y él le dice: si tú estás en un pueblo y a 4 horas está el único hospital de la localidad, si tú te enfermas, ¿vas al hospital o no? Pase lo que pase, usted va. Y entonces el pastor le dijo: tu salud espiritual es más importante que tu salud física. Y eso es algo que usted debe tener en el corazón. Si usted sabe que en esa casa usted recibe palabra de bendición para su vida y sana doctrina, no importa hasta dónde tiene que ir. No importa los días que tiene que ir. Qué importante es que nosotros comencemos realmente a nutrirnos espiritualmente y congregarnos con constancia. ¿Congregarnos qué? Con constancia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahí tenemos que ser constantes. Y lo tercero, y con esto termino, lo tercero es ¿qué? Crecimiento. O sea, un cristiano debe ser firme, constante
y debe estar creciendo. Debe estar creciendo. Primera de Corintios 3, del 6 al 7. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siga. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. Y si Dios da el crecimiento, eso significa que si queremos crecer en Dios, que si queremos crecer en cada área de nuestras vidas, necesitamos buscar a Dios, porque Él da el crecimiento. ¿Quién va a dar el crecimiento en tu negocio? ¿Quién va a dar el crecimiento en tu matrimonio? Dios. ¿Quién va a dar el crecimiento como persona? Dios. Y si Él da el crecimiento, pues tenemos que ser firmes con Él y constantes. Pero si hoy sí y mañana no, pues ahí no vamos a alcanzar grandes bendiciones. No podemos quedarnos estancados como niños espirituales. La Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento, en gracia y en estatura. Él crecía. ¿Y cuántos aquí quieren crecer? Es necesario estar firmes en Cristo, ser constantes en Él, no desmayar, porque sólo así vamos a ver crecimiento, vamos a ver respuestas en cada área de nuestras vidas. Esas tres cosas son fundamentales. Esas tres cosas como cristianos son fundamentales, y oro a Dios para que se queden en su corazón. Firmeza, constancia y crecimiento. ¿Sabe que el enemigo es muy sigiloso? Yo les decía en el grupo familiar, ahora que me tocó predicar, el enemigo, yo les decía en la mañana, más sabe por viejo que por diablo, dicen por ahí. El enemigo es tan sigiloso que cualquier cosa se inventa para que no seas firme, para que no seas constante y por ende no crezcas en tu vida espiritual. O sea, cualquier cosa se inventa. Coloca trabas para que no te congregues, coloca trabas para que no vayas a escuelas bíblicas, coloca trabas para que no vayas al grupo familiar, coloca trabas, cualquier cosa se inventa y usted cae. Dice la Biblia en Génesis 3 que que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. El enemigo es muy astuto. Por eso usted debe tener cuidado. La Biblia dice: y no ignoréis las maquinaciones del diablo. El enemigo maquina y te coloca cualquier cosita para que tú no estés firme, para que tú no seas constante y para que tú no crezcas. Pero yo oro para que esta iglesia sea firme, para que esta iglesia sea constante y para que esta iglesia crezca en su vida espiritual. Amén. Coloque sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana.